Hola hermanos, el día de hoy 7 de diciembre del 2023, es jueves de la primera semana de Adviento, solo que hoy tenemos una memoria obligatoria. Uno de los padres de la iglesia, doctores de la iglesia, de los tres grandes de Occidente, San Jerónimo de Estridón, San Agustín de Hipona y el que bautizó a San Agustín, San Ambrosio de Milán. Aurelio Ambrosio, tenía el mismo nombre de su papá, tenía el mismo nombre de su papá. Él nace en lo que en ese momento se denominaba la Galia Bélgica y en Augusta Treverorum, es decir, en Treveris, ahí nace él. Cuando muere su papá, él se va para Roma a estudiar, ahí estudia pues lo básico, ¿no? La retórica, las leyes, porque él terminará siendo abogado y entrará al servicio público igual que su papá, porque su papá estaba precisamente en Treveris en esa función. Y descubren que sobre todo Petronio Probo, que era el pretorio en ese momento, que lo habían pasado al Consejo de Roma, ¿no? Se dan cuenta que él tiene unas cualidades extraordinarias y lo mandan entonces al norte de Italia, a la zona de Emilia, es la zona así de Liguria, Emilia, se siguen llamando así, cuya capital era Milán. Y Milán era en ese momento una de las capitales del Imperio Romano de Occidente, o sea, estaba en un lugar extraordinariamente importante. La familia era cristiana, ya estamos hablando porque él, no les dije cuándo había nacido, él había nacido en el año 340, o sea, ya en época en la que efectivamente el imperio ya está cristianizándose, digámoslo así, porque todavía no es que sea el imperio, a él se iba a alcanzar a ver el imperio ya como religión de Estado al cristianismo, y es formado así pues como tal. Bueno, fíjense bien, el tema es el siguiente, lo mandan para Milán, y estando en Milán, pues resulta que muere el obispo que se llamaba Ausencio, y este bendito era arriano, o sea, no era creyente, pues no era ortodoxo, eso es creyente, no era ortodoxo. Y entonces para la elección del nuevo obispo la gente se revolvió, porque no querían un hereje, pues querían que fuera una persona de fe. Y Ambrosio pues se va a meter para tratar de calmar un poco las cosas, y de repente por allá dicen que un niño empezó a gritar, ¿no? Ambrosius Episcopus. Sí, se revolvió la gente, que todo, bueno, y Ambrosio ni siquiera estaba bautizado. No, miren usted, ¿cómo? Pero este padre acaba de decir que eran cristiana la familia. Es que era la norma de la época, digamos así, sobre todo para los que seguían carrera política, porque tenían miedo de que se la tomaban en serio, ¿no? Entonces imagínese usted, comete un desmán siendo político, los políticos nuestros de estos no entenderían porque a veces no tienen ni escrúpulos ni conciencia, pero no todos, evidentemente, pero bueno, una buena cantidad. Siguiendo a don Arturo Pérez Reverte, pues la excepción ahí no sirve para la regla, pero bueno, entonces fíjense ustedes, él decía esto bellamente, ¿no? Que ¿cómo? Pero no, yo no. Y entonces, nada, 374 era el año. Y entonces ahí nomasito lo hicieron. Lo bautizaron, lo ordenaron, el sacerdote, ¿no? Y lo ordenaron luego obispo. Y como obispo, madre del Señor Jesucristo, todo el bien que hizo. Teólogo consumado, una persona de mucho estudio. ¿Qué no hizo, Dios mío? ¿Qué no comentó? O sea, es decir, porque realmente sus escritos son bellísimos. ¿Para qué? O sea, ya les digo, y su lucha evidentemente va a ser contra las herejías, y además, y hay que decirlo, va a luchar contra los poderes de este mundo, porque a él le tocó, va a entrar en disputa muy rápidamente con los emperadores de la época, con Valentiniano II sobre todo, va a querer proteger a Graciano. De hecho, algunas de los escritos de él parten de ahí. Defendía la virginidad en las mujeres, en el sentido, virginidad consagrada, evidentemente, no las casadas, ¿no? Y luego, miren, es que, ¿de qué no habló? O sea, y se enfrentó también, imagínense ustedes, con el mismísimo emperador Teodosio el Grande, que Teodosio va a ser el que, de hecho, va a hacer que del cristianismo una religión de Estado, y lo excomulgó porque Teodosio se había sobrepasado, ahí en Tesalónica se habían rebelado en contra del imperio, y él prácticamente ordenó que lo mandaran, que acribillaran a toda acribillar significaría tiro, que mataran a una buena cantidad de gente. Teodosio hizo penitencia y así hizo público arrepentimiento, y así entonces fue que lo perdonó. Es que en ese momento el Papa, sí, es importante, pero era mucho más importante Ambrosio por la figura que hay detrás de él. Ya les digo, los escritos, una belleza. Realmente aquí me podría pasar un buen rato hablando de sus escritos. Lo que pasa es que, es que habló de todo. Él escribió sobre todo, por eso, y sus predicaciones eran extraordinarias. Por eso el tema del que llamó la atención a San Agustín,
y eso va a provocar su conversión. Miren, él muere un 4 de abril del año 397. Padre, entonces, ¿por qué lo estamos celebrando? Van a decir ustedes, el 7 de diciembre. No tiene sentido. 4 de abril, 7 de diciembre. Es que fue el día que fue ordenado obispo. Y él es un modelo de obispo. Lo que fue un obispo. Así que está en lo correcto en haberlo colocado en la iglesia como tal. Vamos, ¿no? Bueno, hasta de liturgia existe todavía el rito ambrosiano. Todavía existe el rito ambrosiano en el norte de Italia. Saben que estamos leyendo Isaías, ¿no? Capítulo 26 ahora, versículos del 1 al 6. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla, murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confió. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza, ¿no? Piénsenlo. Entren, que entren, que pasen, abran las puertas para que entre un pueblo justo. ¿Quiénes son los que pueden entrar a esta realidad nueva, a esta experiencia del amor que es la fe? La da la fe, la gente que ha sido fiel. No los que han dicho, lo vamos a escuchar en el Evangelio, no los que dicen Señor, Señor. No. Los que han sido pueblo fiel, los que han mantenido la esperanza de manera correcta. Por eso, fíjense, la ciudad grande, exaltada, los que se creen la gran cosa, dirían en mi pueblo, nada, humillados hasta el polvo, y por eso los pisan los pies de los pobres, los pies de los humildes. Claro, o sea, miren, es imposible. Yo siempre les recuerdo la imagen esta cuando uno entra a la Basílica de la Natividad, allá en Belén, ¿no? Que ahorita, pues evidentemente, ¿cuál movimiento va a haber ahí, no? Por la situación que está viviendo Israel, pero piénsenlo, o sea, esa puertecita tan chiquita, uno tiene que entrar de rodillas. Hay que entrar, hay que humillarse para poder entrar al lugar donde nació Cristo. Bueno, sin humildad, olvídense, imposible alcanzar el cielo. Los soberbios no vamos a alcanzar el cielo. Digo, vamos, perdón que me incluya, pero mientras yo tampoco me baje de mis alturas, pues tampoco. Y ahí punto, y hay que reconocerlo, hay que vivir el camino de la humildad. Por eso el Evangelio. Ya les digo, ustedes noten los evangelios que vamos leyendo, ¿no? Con esta temática tan importante de cuestionar nuestra manera de proceder. Mateo, capítulo 7, versículo 21 y luego del 24 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan todo lo que hemos estado meditando los domingos anteriores, ¿no? Con las vírgenes necias, con el del talento y con el juicio final, ¿no? Bueno, piénsenlo. Ahí está la clave para entrar en el reino de los cielos. Y yo les recuerdo, porque es que me venía a la mente esto, ¿no? Y es el Evangelio de Mateo, solo que el capítulo 25, ¿no? Acuérdense. Señor, Señor, ábrenos, no las conozco. Señor, sabía que eres un hombre duro, un hombre exigente. Aquí está lo tuyo. Ya. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? Sediento y no te dimos de beber. Todos dicen Señor, pero ninguno hace la voluntad del Señor. Por eso cuidado mire cada cual cómo construye, acuérdense de esa máxima de San Pablo, que cada uno mire cómo está construyendo, sobre qué estamos edificando, sobre qué estamos levantando nuestra vida. Lamentablemente algunos de nosotros estamos levantando sobre arena movediza, y por eso es que no, hay que abajarse. Padre, pero hay que ponerla sobre la roca. Sí, la roca debe ser firme, construir sobre la firmeza, no sobre aquello todo enclenque que puede ser nuestra soberbia. Porque no hay nada más frágil y débil, digo por la personalidad, que una persona orgullosa. Los soberbios, olvídense, son increíblemente frágiles, por eso se quieren imponer, por eso quieren estar por encima de los demás, lo miran a uno así de reojo. Así es, porque falta la firmeza, falta la voluntad. Bueno, les invito a hacer oración. Esta oración
la hacemos los sacerdotes. ¿Cómo, padre? Sí. Es la oración de San Ambrosio antes de comenzar la misa. Está puesta, fíjense, uno llega a veces en las sacristías y ahí la encuentra. Oración de San Ambrosio antes de la misa. Ah, es solo para los sacerdotes. Escuchen a ver. Señor mío Jesucristo, yo pecador indigno, confiando en tu misericordia y bondad, vengo a tomar parte en este banquete santísimo del altar. Reconozco que tanto mi corazón como mi mente están manchados con muchos pecados y que mi cuerpo y mi lengua no han sido guardados cuidadosamente. Por lo cual, Dios adorable, yo, miserable pecador, en medio de tantas angustias y peligros, recurro a ti que eres fuente de misericordia, ya que me es imposible excusarme ante tu mirada de juez irritado. Deseo vivamente obtener tu perdón, ya que eres mi Redentor y Salvador. A ti, Señor, presento mis debilidades y pecados para que me perdones. Reconozco que te he ofendido frecuentemente. Por eso me humillo y me arrepiento, y espero en tu misericordia infinita. Olvida mis culpas, y no me castigues como merecen mis pecados. Perdóname, tú que eres la misma bondad. Amén. Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San Ambrosio de Milán, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Espero que todos tengan claro por qué hice esta oración, porque hoy es jueves, hay que hacer la visita del Santísimo. Es el primer jueves del mes, porque sí ya hubo primer viernes, porque era uno el viernes pasado, ¿no? 1 de diciembre, pero no ha habido jueves. Este es el primer jueves del mes de diciembre. Al Santísimo todos. Y si participan de la misa, hagan esta oración, se los recomiendo. Feliz jueves para todos.